Buenas noches. El día de hoy les hablaré sobre los diagramas de flujo. Hablaremos de su definición, su simbología y les mostraré un ejemplo de cómo se hace un diagrama de flujo. Comencemos con la definición. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Los diagramas de flujo usan símbolos específicos para poder realizarlos. Aquí tenemos lo que es parte de la simbología de los diagramas de flujo. Voy a comenzar con el símbolo de terminal. ¿Para qué nos sirve el símbolo de terminal? Nos sirve para indicar el inicio o el final de un diagrama de flujo o de un programa. Tenemos el símbolo de teclado en línea, que nos sirve para representar lo que es la entrada de datos. Tenemos el símbolo de proceso, que es donde se realizan las operaciones básicas. Tenemos el símbolo de decisión. ¿Qué pasa con este símbolo? En este símbolo se evalúa una condición, ¿sí? Y después de evaluarla tenemos que elegir un camino, si se cumple la condición o si no se cumple la condición. Tenemos el símbolo de documento. El símbolo de documento representa lo que es la impresión o la salida del programa. Tenemos el símbolo de conector. El símbolo de conector lo que hace es la conexión del diagrama con un elemento ubicado en la misma página. Y tenemos lo que es el símbolo de conector de página. Este símbolo representa lo que es la conexión del diagrama con elementos ubicados en otras páginas. Les pasaré a mostrar lo que es un ejemplo de un diagrama de flujo. Y aquí tenemos las etapas de un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo como un algoritmo tiene etapas, ¿sí? Tenemos lo que es la entrada, el procesamiento y la salida. En este caso, la entrada de datos. Bueno, para comenzar, un diagrama de flujo se inicia con el símbolo de terminal y se le pone inicio. De ahí continuamos con lo que es la entrada de datos. La entrada de datos va donde va lectura de datos. En esta parte van todos los datos que yo voy a utilizar para poder realizar mi diagrama de flujo. De ahí me brinco al siguiente símbolo, que es el de proceso. En este símbolo se realizan todas las operaciones que vayamos a hacer. Por ejemplo, si yo voy a hacer una suma, se realiza en este símbolo. De ahí nos brincamos a la siguiente etapa, que es el siguiente símbolo, el símbolo de documento. En esta etapa se hace lo que es la impresión o la salida de resultados. Prácticamente es el final del diagrama de flujo. Y para terminar, nunca olvidemos lo que es el símbolo de terminal una vez más, que significa el fin del diagrama de flujo. Aquí les mostraré un ejemplo de lo que es un diagrama de flujo. En este diagrama de flujo se hace lo que es la suma de dos números. Comenzamos con el inicio, de ahí seguimos con la entrada de datos, ¿sí? En esta ocasión, como voy a hacer la suma de dos números, para poder realizar la suma de dos números necesito dos datos, que serían dos números. En esta ocasión yo les puse número 1, num 1 y num 2 como la representación de la entrada de datos, ¿sí? Me paso a la siguiente etapa, que es la etapa de proceso. En esta etapa hago lo que es la operación. ¿Cuál es mi problema que voy a resolver? Bueno, el problema es la suma de dos números. Y de manera representativa utilicé la variable res, que para mí es resultado. Puse res igual a num1 más num2. Aquí estoy realizando lo que es la operación de suma y estoy sumando los dos números. Y con este símbolo de igual estoy diciendo que la suma de num1 más num2 sea igual a res. O sea que el valor se va a guardar en la variable res. Continúo con la siguiente etapa, que es la etapa de salida o impresión. ¿Cuál es mi salida?
Mi salida es el resultado de la suma de los dos números. Y para terminar, el símbolo de fin.